Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. Quien le habla es su profesor Luis Tello, acompañándolos una semana más en estas sus clases virtuales. Bien, chicos, para esta semana vamos a ver el tema de método científico. A ver, para yo poder saber ya qué cosa trata un método científico, qué cosa es el método científico, te voy a poner, por ejemplo, la siguiente situación. Cuando recién empezábamos en la época del COVID, ¿sí? Cuando recién hablábamos de este tema, estamos hablando de los meses de marzo, abril del año pasado, del año 2020, entonces ocurría lo siguiente, ¿no? Ocurría que poco a poco, conforme iban pasando los tiempos, aparecían personas en los medios de comunicación o aparecían entidades dando recomendaciones de qué cosas se puede tomar. Y personas también diciendo, yo me curé con esto, a mí me pasó tomando esta medicina, o tal vez me pasó a mí tomando estos medicamentos, tal vez productos naturistas. Entonces aparecieron muchas personas diciendo, se tiene que tomar ajos, tantas cosas, ¿sí? Que al final lo que ocurría es que la gente cogía un poco de fe en ello y también empezaba a medicarse de una manera que no se debía. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Que también escuchabas tú en los medios de comunicación que ocurrían que tales personas encargadas, por ejemplo, de la salud, el Ministerio de Salud, entre otras, del Colegio Médico, entre otras entidades, hablaban y decían de que no estaba comprobado que esos medicamentos hicieran bien para el tratamiento del COVID. O no estaba comprobado también que esas técnicas naturistas estén comprobadas para sirvan para el tratamiento del COVID. Entonces, como no estaba todo eso comprobado, la gente igual de todas maneras hablaba de acuerdo a su experiencia. Entonces ellos habían ganado un conocimiento. El conocimiento que uno adquiere mediante la experiencia, mediante la práctica, es el conocimiento empírico. Entonces, para yo poder hablar de un método científico, primero tengo que ver esa diferencia. ¿Qué conocimientos existen? El primer conocimiento que existe es el conocimiento empírico, que mediante la experiencia, mediante nuestra práctica hemos aprendido. Yo aprendí que mi familiar, mi primo, mi sobrino se curó tomando esto, y mi otro vecino también se curó tomando esto. Entonces nosotros, mediante nuestra práctica, mediante nuestra experiencia, hemos encontrado o hemos adquirido un conocimiento. Pero luego, como te decía, aparecían entidades especializadas y rechazaban ese tipo de conocimientos, porque al ser entidades científicas, entidades especializadas, para ellos todo conocimiento es válido, pero siempre y cuando se trate de un conocimiento científico. Si se trata de un conocimiento científico, es válido. Pero si se trata de algo aprendido, algo que con la práctica se ha aprendido, entonces de ese modo no es válido para ellos. Muy bien. Entonces, como te digo, existen dos tipos de conocimiento. Conocimiento empírico y conocimiento científico. Vamos a poner por acá la definición de lo que corresponde a conocimiento empírico. Dice, las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos formas. Podemos conocer de manera empírica o podemos conocerla de manera científica. Entonces, esto vamos a ponerlo antes, ¿sí? Muy bien, vamos a poner esto un poco antes. Entonces, esto es lo que nos está dando, la definición nos dice eso, que podemos conocer lo que nos rodea en el mundo de dos formas. Muy bien. La primera manera, como te dije, es el conocimiento empírico. Ya sabes lo que significa conocimiento empírico. Muy bien, vamos a pegar ello. Dice, vamos a leer juntos, es el que se obtiene de la experiencia y la práctica. Muy bien, justo habíamos conversado de ello. Es el que se obtiene de la experiencia y la práctica. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver el tema de conocimiento científico. Un conocimiento científico es aquel que va a respetar unas reglas, ¿ya? Para que sea considerado un método científico, tiene que seguir ciertas reglas necesariamente. En cada país, en cada parte del mundo, se deben seguir siempre las mismas reglas. Dice, vamos a ver lo siguiente. Dice, se consigue a través de un proceso llamado método científico. Método científico. Entonces, para yo poder hacer válido el conocimiento científico, dice que se va a conseguir a través de un proceso llamado científico. Muy bien. Listo, chicos. ¿Ya está? Entonces, eso vas a tener que hacer tú el día que tú quieras de repente sustentar tu tesis para poder obtener tu título. Algo similar va a ocurrir. Entonces, este conocimiento científico tiene que seguir ciertos pasos. Uno de esos pasos, por donde vamos a comenzar, es lo siguiente. Dice, pasos para el método científico. ¿Cuáles son esos pasos para el método científico? Vamos a ver nuestro primer paso. Nuestro primer paso va a ser la observación. Entonces, en este caso del ejemplo que te estaba comentando hace un momento, por ejemplo del COVID, algo real, algo contemporáneo,
Entonces, ¿qué cosa pasaba? Entonces tú tienes que observar la problemática, tienes que observar el fenómeno que está ocurriendo, tienes que observar de repente diferentes hechos que están pasando. Entonces era que las personas simplemente se estaban enfermando por un virus. Entonces, ¿en qué cosa consta el primer paso? Dice, etapa donde se observan los hechos y fenómenos que se va a investigar. Entonces, tú quieres encontrar la cura a esta enfermedad. Entonces tienes que observar lo que está pasando. Entonces ya observaste y ya tienes una idea de lo que está ocurriendo. Muy bien, te ha llamado la atención y comenzaste con el primer paso. Muy bien. Bien, chicos, ¿ya está? Etapa donde se observan los hechos y fenómenos que se va a investigar. Perfecto, chicos, ya está. Hemos comenzado con el primer paso. Luego, como te decía, entonces ya algunas personas se estaban curando, ¿verdad? Algunas personas se estaban curando, algunas personas ya tenían una mejora en su salud. Por lo tanto, tú empezaste a recolectar aquellos datos. Tienes que recolectar datos para poder investigar y saber qué personas se sanaron y qué personas no. Entonces vas a proceder con una recolección de datos. Pero no solamente termina en recolectar datos, porque la siguiente parte es recolectar datos. No solamente termina en la parte de recolección de datos. Vamos a ponerlo por acá. No solamente termina ahí, porque tú una vez que recolectas los datos, también tienes que recolectar información, ¿ya? Empiezas a investigar por qué se producen las fiebres, entonces tienes que investigar, tienes que informarte. Esta es la segunda parte en la recolección de datos. Dice, vamos a leer juntos, y dice lo siguiente. Es la etapa de recopilación de los datos obtenidos mediante la observación. También consiste en buscar información extra en libros, revistas, etc. Puedes buscar fuentes de internet, puedes buscar cualquier tipo de fuente, es válido, ¿sí? Muy bien, chicos, ya está. Entonces, eso va a depender de ti, ¿no? El lugar en el cual busques esa información. Entonces, tienes que verificar siempre esa fuente, ¿ya? Muy bien. Este es entonces tu segundo paso. Vamos, ya observaste cuál era el problema, ya observaste qué cosa estaba ocurriendo, el fenómeno, los hechos. Ahora empiezas a recolectar datos para poder proponer ¿qué cosa? Una hipótesis. Una hipótesis es el siguiente paso que debe de seguir, ¿ya? El siguiente paso que debe de seguir un método científico, una hipótesis. ¿Y qué cosa es una hipótesis, profesor? Una hipótesis es una posible interpretación de lo que está ocurriendo, una posible solución de lo que está pasando. Es decir, es una respuesta que tú te has planteado de lo que estás observando. Muy bien. Dice, son las posibles respuestas del fenómeno o hecho observado. Así es, esa es la hipótesis. Muy bien, chicos, ¿ya está? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los que hicieron la vacuna también pasaron por este tipo de casos. Entonces, observaron lo que estaba pasando, el tema del COVID, recolectaron datos, muy bien, qué cosa estaba pasando, cómo reaccionaba cada persona, cómo en tal regiones, qué cosa era lo que le afectaba, la presión, qué cosa era, qué más había, fiebre, qué más había. Entonces tuvieron que recolectar datos. Luego, hipótesis, ¿a qué se debe? Bueno, entonces, ¿a qué se debía? Empezaron a buscar la causa, era el virus. Muy bien, continuaba. Entonces, esa era la posible solución, se continúa y después tienes que dar una posible solución. Como te digo, la hipótesis es la respuesta. Entonces, después ya comprendiste que era el COVID, ya aprendiste que era un virus y luego empiezas a dar soluciones para poder curar a las personas de ese virus. Entonces, es así como se crearon las vacunas. Entonces, una vez ya creadas esas vacunas, ¿tú cómo sabes si va a funcionar o no va a funcionar? En teoría puede funcionar. En teoría puede ser que las personas las curen ante un futuro contagio, pero ¿cómo tú pruebas de que ello sea así, sea cierto? Entonces no hay otra manera que experimentar. Tienes que pasar por el siguiente paso, el cual es la experimentación. Ya está. Entonces en el proceso de experimentación vas a vacunar no a todas las personas del mundo, ¿no? Porque solamente es un experimento. Tienes que vacunar a un conjunto de personas. Es por eso que en cada región del mundo se fue a vacunar a personas. ¿Sí? Se vacunaba a personas para ver cómo reaccionaban ese grupo reducido de personas en diferentes sectores del mundo, para ver qué problemas había por cada región también. Muy bien, ya está. Entonces la siguiente parte es la experimentación. ¿Qué cosa es la experimentación? Dice que es la comprobación de la hipótesis mediante experimentos. Recuerda que la hipótesis era tu posible solución, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí viene la experimentación, comprobar, vas a comprobar esa posible solución. Ya está, muy bien.
Ya está. Listo, mediante pequeños experimentos que te estaba mencionando. Bien, chicos, ya está. Una vez que tú probaste tu experimento y si tu experimento es favorable, entonces ya puedes proponer una teoría, ¿ya? Entonces ya está aprobada tu hipótesis porque la experimentación le ha dado validación a tu hipótesis, entonces ya se puede proponer una teoría, ¿ya? Pero ¿qué cosa ocurre si de repente mi experimentación, mi experimento no es favorable? Entonces tienes que retroceder y volver a replantear tu hipótesis. Si en el experimento todo va mal, no va conforme tú lo planeaste, entonces tienes que volver a replantear tu hipótesis. Muy bien, pero en el caso de que sea favorable, entonces vamos al siguiente paso, que es la teoría. En la teoría vas a explicar el fenómeno que ha ocurrido y tu respuesta, ¿sí? Tu hipótesis la vas a sustentar. Ya está. Estas son mis pruebas, estos son mis experimentos y por lo tanto mi teoría, mi solución, mi respuesta ante este posible hecho es la siguiente. Entonces ya se publica ello ya. Entonces te dice que la teoría lo que va a hacer es explicar el fenómeno o hecho observado. La teoría también se va a conocer como conclusión, ¿ya? ¿A qué conclusión se ha llegado de lo que tú has planteado? Entonces la teoría también es conocida como conclusión. Ahora, esta teoría también podría ser refutada en un futuro. Las teorías son, como te decía, posibles soluciones y soluciones comprobadas. Pero entonces también va a tener un tiempo limitado. Te dice lo siguiente, y esto es importante observarlo, te dice lo siguiente. Dice, las teorías son solamente válidas, te dice, es válida hasta que otros, ¿ya? Hasta que otros descubrimientos lo contradigan, ¿ya? Entonces, una teoría no es algo para toda la vida. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿sí o no? ¿Por qué se llama teoría del Big Bang, profesor? Se dice que es teoría porque es susceptible a futuras modificaciones. Pueden haber nuevas teorías que modifican esa teoría del Big Bang y ahí nomás quedaría la teoría del Big Bang. Entonces por eso te dice, es válida hasta que otros descubrimientos lo contradigan. Recuerda que en un tiempo se creía que la Tierra era plana. Entonces, pasó el tiempo en nuestros tiempos actualmente, ya sabemos que la Tierra no es plana. Se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ahora en nuestros tiempos sabemos que no es así. Muy bien, chicos. Entonces, esa es nuestra teoría, ¿sí? Explica un fenómeno o hecho observado. Perfecto, chicos. No es perenne, esto va a cambiar hasta que otro descubrimiento lo contradiga. Muy bien, ya está. Pero si todo tu experimento, toda tu hipótesis ha sido aprobada, ¿sí? Y se ha comprobado en diferentes partes del mundo por diferentes científicos en su comunidad, en la comunidad científica, entonces aparece lo que es llamado ley, ¿ya? Así como la ley de la gravedad, ¿sí? Muy bien. Así como la ley de conservación de las masas, entre otras. Muy bien. Entonces, hay distintas leyes. ¿Y qué cosa es una ley? Te dice, a ver, una ley científica es una hipótesis, ¿ya? Debidamente comprobada, es decir, era una idea de una posible solución debidamente comprobada, es decir, ha pasado por experimentos en cualquier parte del mundo y reconocida por la comunidad científica. Bien, chicos. Entonces, este va a ser el ejemplo, el caso que hemos estado viendo el día de hoy, de cómo se da un método científico. Bien, chicos, ya está. Bien, ahora, otro ejemplo adicional. Ya te había dado el ejemplo de la pandemia, que nos ha servido como referencia. Ahora voy a darte otro ejemplito más. En este otro ejemplo más, por ejemplo, tú podrías poner a observar cualquier cosa que tú desees que está ocurriendo a tu alrededor. Un fenómeno físico, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, puedo ponerte como caso el caso de la oxidación de un clavo. Entonces tú te puedes preguntar por qué el clavo se oxida y por qué de ese color de repente. ¿Por qué no se oxida de repente de otro color? Entonces ahí empiezas tú a observar lo que está ocurriendo y ya, si tú quieres de repente seguir este procedimiento, el método científico, por lo tanto tienes que seguir estos pasos. Observas, vas a empezar a recolectar datos, vas a empezar a juntar muchos clavos y a observar qué cosa ocurre con cada clavo, clavos nuevos, clavos viejos,
Entonces vas a observar qué cosa ocurre con cada clavo. Listo. Un conjunto de clavos viejos, un conjunto de clavos nuevos. Te vas a centrar, seguro va a ser más sencillo para ti, analizarlos en cuando están nuevos, porque no tienen nada de óxido. Entonces empiezas con ellos. Listo. Empiezas a investigar un poco más por qué es que se da de ese color, recolectas información y luego planteas una hipótesis, planteas una posible respuesta. Ah, ya, entonces se va a oxidar. ¿Por qué? Porque he observado que de repente es porque el agua le cae. He observado que cuando está bajo el sol, no sé, se oxida más, se oxida menos. Entonces empiezas a proponer respuestas, hipótesis. Y luego empiezas a experimentar con ellos. Entonces haces que eso ocurra, ¿no? Empiezas a tomar datos, empiezas a recolectar y empiezas a experimentar con ellos. Entonces que vayan al campo. Entonces observas tú para ver qué cosa es lo que está pasando con ese clavito conforme van pasando los días. Muy bien. Entonces puedes llegar a una teoría. ¿Ya? Como tú observas, ya sacas que tu conclusión ha sido favorable, sacas una teoría. Sí, efectivamente, el clavo se oxida. ¿Por qué? Por presencia del oxígeno. Si no hay oxígeno, ese clavo no se oxida. Entonces, ya sabes tú por qué entonces el clavo se oxida. Ya tienes tu teoría y ya ha sido aprobada. Bien, chicos. Entonces, si esto es aprobado por toda la comunidad científica, en todas las partes del mundo, por lo tanto, lo que tú acabas de plantear se vuelve una ley. Bien, chicos, ya está. Entonces espero haber sido claro con ustedes. Espero que todo te haya quedado claro. De tener alguna duda, nos puedes consultar ello en la clase de Zoom. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo la próxima semana para poder analizar un nuevo tema. Muchas gracias, chicos. Cuídense.